Curso de Derecho Internacional Público clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Loretta Ortiz Ali, así como a su editorial, Oxford, que establece el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Define las fuentes del derecho que la Corte debe aplicar, tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho y, como medios auxiliares, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la costumbre según el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia? Se compone de dos elementos, uno material, la práctica constante y uniforme de los estados, y uno espiritual o psicológico, la opinio iuris. ¿En qué consiste el elemento material en las costumbres en derecho internacional? Es la repetición de actos, acciones u omisiones, por parte de los estados de manera constante, uniforme y generalizada a lo largo del tiempo. Porque una costumbre puede afectar a todos los estados de la comunidad internacional. Porque las costumbres de carácter universal obligan a todos los estados, a menos que un estado se haya opuesto sistemáticamente desde su formación, objetor persistente. ¿Cómo se resolvió el caso Interandel? La CIJ lo declaró inadmisible porque EU interpuso una excepción preliminar. Interandel no había agotado los recursos judiciales internos en los tribunales estadounidenses. ¿Cómo se resolvió las 10 millas relativas a las bahías en Noruega? La Corte falló a favor de Noruega, validando su sistema de líneas de base rectas debido a la configuración geográfica de su costa y su práctica histórica no objetada. ¿Cómo se resolvió el caso de Lotus en el Tribunal de La Haya? Estableció que los estados tienen amplia libertad para ejercer su jurisdicción, a menos que exista una norma prohibitiva específica en el derecho internacional, principio de libertad. ¿En qué consiste el elemento espiritual en las costumbres en derecho internacional? Es la opinio iuris sive necessitatis, la convicción jurídica de los estados de que están actuando conforme a una obligación legal y no por mera cortesía. ¿Cómo calificar los actos del Tribunal de La Haya acerca de la plataforma continental del Mar del Norte el 20 de febrero de 1900? La Corte determinó que para que una norma convencional pase a ser costumbre, la práctica debe ser frecuente, uniforme y reflejar un reconocimiento de obligación legal. ¿Qué costumbres existen en derecho internacional? Se clasifican principalmente por su alcance geográfico, universales, generales, regionales y bilaterales, o locales. ¿En qué consisten las costumbres regionales en derecho internacional? Son aquellas normas consuetudinarias que surgen y tienen vigor únicamente en un grupo de estados con afinidades geográficas o culturales, ejemplo en América Latina. ¿En qué consiste la costumbre bilateral en derecho internacional? Es una práctica seguida únicamente por dos estados, la cual es obligatoria para ambos y aceptada como derecho en sus relaciones mutuas. ¿Cuál es la diferencia entre los principios generales del derecho y los principios generales del derecho internacional público? Los primeros provienen de los sistemas jurídicos nacionales, ejemplo buena fe,
los segundos derivan de la naturaleza propia de la comunidad internacional, ejemplo continuidad del Estado. ¿Qué problemas tiene el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? Se critica su redacción anticuada, naciones civilizadas, su falta de jerarquía interna explícita y que no menciona fuentes modernas como los actos unilaterales. ¿Qué función tienen los principios generales en el derecho internacional? Sirven para evitar las lagunas legales, non-liquid, ofreciendo soluciones jurídicas cuando no hay tratados ni costumbres aplicables al caso concreto. Porque una sentencia de derecho internacional nunca podrá apoyarse única y exclusivamente en un precedente jurisprudencial o en, porque el art. 38 las define como medios auxiliares, ayudan a interpretar o determinar la ley, pero no son normas creadoras de obligaciones por sí mismas. ¿Cómo se establece la jerarquía entre tratados, costumbres y principios generales del derecho en derecho internacional? No existe una jerarquía formal en el art. 38, pero en la práctica se aplican los principios de lex posterior, ley posterior, y lex specialis, ley especial. ¿Qué papel desempeñan la jurisprudencia y la doctrina en la jerarquía de derecho internacional? Tienen un rol subordinado o secundario, funcionan como herramientas de apoyo para que el juez identifique el contenido y alcance de las fuentes principales. ¿Cómo se menciona a la equidad en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? Se menciona en el párrafo 2, permitiendo a la Corte decidir un caso ex aequo iti bono, según lo justo y bueno, si las partes así lo acuerdan. ¿Cómo puede usar la Corte de Justicia Internacional a la equidad? Puede usarse para moderar el rigor de la ley, infra legem, llenar vacíos, praeter legem, o, con consentimiento de partes, apartarse de la ley, contra legem. ¿Cómo se clasifican los actos unilaterales de los estados? Se dividen generalmente en dos grandes grupos, actos dependientes, ligados a un tratado o costumbre, y actos autónomos, con eficacia propia. ¿En qué consisten los actos dependientes en derecho internacional? Son manifestaciones de voluntad que solo producen efectos jurídicos cuando se relacionan con otro acto, como la adhesión a un tratado existente. ¿En qué consisten los actos autónomos en derecho internacional? Son declaraciones de voluntad que producen efectos jurídicos por sí mismas, sin necesidad de que otros estados acepten o respondan, ejemplo la promesa. ¿Cómo se contempla la capacidad en los actos unilaterales en derecho internacional? Reside en los órganos del Estado que tienen capacidad para comprometerlo internacionalmente, jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es la forma en que pueden presentarse los actos unilaterales en derecho internacional público? No requieren una forma escrita obligatoria, pueden ser orales o escritos, siempre que la intención del Estado de obligarse sea clara y pública. ¿Qué fondo deben tener los actos unilaterales en derecho internacional público? El objeto debe ser lícito, posible según el derecho internacional y debe expresar una voluntad real y no viciada de crear una obligación jurídica. ¿Cuáles son los actos jurídicos unilaterales según la doctrina del derecho internacional?
Los principales son, la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia y la promesa. ¿En qué consiste la notificación en los actos jurídicos unilaterales del derecho internacional? Es el acto mediante el cual un Estado pone oficialmente en conocimiento de otros un hecho, situación o documento que produce efectos jurídicos. ¿En qué consiste la rectificación en los actos jurídicos unilaterales del derecho internacional? Es la declaración por la cual un Estado admite la existencia de una situación, como un nuevo Estado o gobierno, y la acepta como legítima. ¿En qué consiste la protesta en los actos jurídicos unilaterales del derecho internacional? Es el acto por el que un Estado declara su no reconocimiento de una situación o pretensión de otro, salvaguardando sus propios derechos. ¿En qué consiste la renuncia en los actos jurídicos unilaterales del derecho internacional? Es el abandono voluntario de un derecho o de una facultad jurídica por parte de un Estado, provocando su extinción. ¿En qué consiste la promesa en los actos jurídicos unilaterales del derecho internacional? Es la manifestación de voluntad de un Estado de adoptar un comportamiento futuro determinado, creando una obligación jurídica exigible frente a otros.